Saludos gente, ¿cómo están? Espero que bien sean. Bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo el video final del capítulo 4 del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. En el video pasado nos quedamos en que mientras se desarrollaba el baile de compromiso de la princesa Liliana, los Jauli estaban tomando posesión del castillo imperial, eliminando centinelas, colocando explosivos, etc. Mientras que en el baile vimos a las chicas con sus vestidos, a Hajime y Yue robándose el show, a la pobre tío que no pudo bailar con Hajime ya que la princesa se lo llevó a la pista de baile. Ahí mismo como Liliana trató de conquistar a Hajime pero él le dijo que no. Pero lo más importante fue que cuando el emperador terminaba su discurso de gloria a la raza humana y eso, los Jauli iniciaron su ataque que terminó con la derrota del emperador, aunque este dio bastante batalla en sí. Ahora en este video veremos cómo termina todo esto, la rendición del imperio y la victoria de los Jaolia. Espero que les guste el relato y espero ver su apoyo como siempre. Entonces, no me alargo más y mejor, comencemos. Volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. El imperio contra los conejos más fuertes. Parte 3. Retrocedamos el tiempo hasta hace poco. ¡Dense prisa! Algo serio está pasando en la fiesta. Tenemos que llegar al lado de su majestad lo antes posible. Una voz de pánico resonó por uno de los pasillos del castillo. El dueño de la voz era el capitán del tercer pelotón de la Guardia Imperial, Grid Half. Corría por el pasillo con 20 de sus hombres siguiéndole de cerca. Cuando se apagaron las luces en el salón del baile, Grid y sus hombres habían estado custodiando el tesoro real. El tesoro de Holcher estaba localizado bajo tierra. Gracias a eso, Grid y sus hombres se habían librado del horror de ser asesinados como los hombres de arriba. Habían estado haciendo sus rondas cuando la alarma mágica de Grid empezó a sonar. Apresuradamente reunió a sus hombres y los llevó de vuelta a la planta baja. El ritual de alarma mágica había correspondido a una de las muchas herramientas mágicas que Gahar llevaba en la mano. Todo lo que hizo cuando se activaba era cambiar el color de cada alarma mágica vinculada a ella, por lo que no se podía utilizar para transmitir mensajes complejos. Sin embargo, el hecho de que el propio emperador lo hubiera activado significaba que algo serio estaba sucediendo, especialmente porque el color que había elegido era la orden para una asamblea de emergencia. Además, el espeluznante silencio que parecía haber envuelto al castillo imperial le dijo a Grid que el emperador estaba en grave peligro. «Capitán, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las otras unidades? ¿Cómo es que nadie ha respondido?» De hecho, no importaba dónde miraran, no parecía haber nadie más, aunque toda la guardia del castillo debería haber respondido a la llamada de emergencia de la asamblea. «No lo sé, pero tenemos que darnos prisas, estas órdenes vinieron directamente del emperador». Su escuadrón cruzó el silencioso patio del castillo. A medida que se adentraban en el castillo, comenzaron a reunirse con algunos soldados que habían tenido la suerte de comer o descansar cuando la guardia del castillo había sido aniquilada. Cada uno suspiró aliviado cuando vieron al escuadrón de Grid. En total, el equipo de Grid tenía unos 30 hombres después de recoger a todos los rezagados. Se aferraron a usar los pasillos de los sirvientes mientras se dirigían a la torre donde se realizaba el baile. En el momento en que llegaron a la entrada, fueron interceptados. «Buenas noches, soldados imperiales. Es una noche maravillosa, ¿no creen?» Una suave voz atravesó la tensa atmósfera y los soldados se detuvieron. Grid levantó la vista conmocionado al igual que los demás soldados. La entrada de servicio, que normalmente estaba llena de sirvientes entrando y saliendo, estaba sorprendentemente silenciosa. Solo había una chica vestida con un vestido azul celeste, debajo del gran candelabro de la habitación. Un par de orejas de conejo se asomaron por encima de su cabeza. Y debido a lo corta que era su falda, sus delgadas piernas también eran visibles. Su pálido pelo azul se abrió tras ella y le sonrió a los aturdidos soldados. Los hombres conejo eran apreciados por su aspecto, por lo que eran codiciados como esclavos sexuales, pero esta era aún más bonita que la mayoría. Cuando Xie se dio cuenta de que Grid era uno de los soldados del grupo, empezó a temblar de emoción. Iba a disfrutar haciéndole sufrir. «No tengo tiempo para jugar contigo. ¡Vamos, hombres, andando!» Aunque Grid seguía guardando rencor, era ante todo un soldado. Uno no se levantó para convertirse en comandante de 1000 hombres sin saber lo que tenía prioridad en el campo de batalla. Ignoró a Xia e intentó pasar a su lado, pero antes de que pudiera, ella los detuvo. Incapaz de mantener embotelladas sus emociones por más tiempo, Xia se echó a reír. «¿Qué es tan gracioso?» «No puedo creer que tuve tanta suerte y pensar que tú, de entre toda la gente, eres uno de los rezagados». «¿De qué estás hablando?» «No tienes ni idea de lo feliz que estoy de verte».
Normalmente a cualquier hombre le hubiera gustado escuchar esas palabras de Shia, sin embargo, Grid no parecía nada contento, de hecho, casi parecía asustado. Ahora mismo mi familia está en medio de una batalla muy importante. No dejaré que nadie interfiera. Si insistes en ir, tendrás que pasar por encima de mí primero. Capitán, no hay tiempo que perder, ignórela, tenemos muchos otros asuntos urgentes que atender. Uno de los soldados gritó impaciente y claramente pensó que Shia estaba mintiendo. Se adelantó, deseando llegar a Gahar lo más rápido posible. Verdaderamente su lealtad era algo realmente encomiable. Desafortunadamente para él, Shia no iba a dejarlo pasar. Como dije, si quieres entrar tendrás que pasar por encima de mí. Con eso, Shia desapareció. Un segundo después hubo un estruendo. El escuadrón se giró lentamente hacia la fuente del sonido. El soldado que se había adelantado había sido enviado volando. La explosión había sido el sonido de él estrellándose contra la pared. Volviéndose hacia atrás, Grid y los demás vieron a Shia parada a pocos metros de su posición original, con su puño extendido. No parecía que ella hubiera puesto ninguna fuerza detrás de ese golpe. Además, era un conejo y muy débil, y sin embargo, lanzando el puño por casualidad, había enviado a un soldado totalmente blindado, volando más rápido de lo que el ojo podía seguir. El resto de los soldados tragaron saliva. Grid estaba tan sorprendido que ni siquiera se dio cuenta de que se habían tragado toda su saliva. Esto es imposible. Aún sonriendo, Shia habló una vez más. ¿Por qué crees que estoy aquí sola, fuera de la única entrada al salón del baile? Era una pregunta retórica, por supuesto. Una mirada al soldado tirado en el suelo detrás de ella hizo obvio que ella estaba aquí para aplazar a cualquiera que intentara entrar. Los Jaulias sabían que por muy minuciosos que fueran, no podrían matar a todos los guardias del palacio, pero incluso un solo pelotón de guardias podía inclinar la balanza a favor del imperio, por lo que habían decidido que su miembro más fuerte tendría que vigilar la entrada. Naturalmente, esa habría sido Shia, la hija del jefe. El anillo en el dedo de Shia comenzó a brillar. Grid y los demás observaron cómo un enorme martillo se materializaba repentinamente sobre la cabeza de Shia. Cayó en su mano extendida con un golpe satisfactorio. Con un simple movimiento de su muñeca lo giró en sus manos. Esa simple acción envió una poderosa ráfaga de viento hacia los soldados, que fueron forzados a retroceder unos pocos pasos. Ya que me enfrento a ti, te diré mi nombre. Soy Shia Jaulia, el monstruo que no lograste capturar meses atrás. Shia lo dijo con orgullo y luego cogió al hombro su martillo de guerra. Ella extendió su mano libre e hizo un gesto provocativo a los soldados. El significado era claro, ella se ofrecía a enfrentarlos a todos a la vez. Una vena abultada apareció en la frente de Grid. Monstruo, grandes palabras para una coneja sinvergüenza. Grid pensó, claro, es un poco diferente al habitual hombre conejo, pero sigue siendo uno de ellos. Los hombres bestia ni siquiera pueden usar magia, y ella es de la raza de hombres bestia más débil de todos. El orgullo de Grid fue herido por dejar que uno de ellos lo intimidara. Escuchen, bastardos, el emperador nos llama, masacremos a esta inútil chica conejo y acudamos de su ayuda. Puede que sea fuerte, pero sigue siendo un hombre bestia de mierda, derríbenla con magia. Los hombres de Grid empezaron a cantar de inmediato. Algunos de ellos se separaron del grupo y rodearon a Shia para mantenerla ocupada. Shia enrolló sus dedos en un puño y apuntó con el pulgar hacia el suelo mientras la atacaban. Los moleré a todos hasta convertirlos en comida para conejos. Tras decir eso, saltó hacia adelante destruyendo el suelo con la fuerza de su salto. La vanguardia de Grid quedó impresionada por la onda expansiva resultante. Antes de que la retaguardia les dijera una sola palabra, Shia estaba de pie ante ellos. Dos miembros de la retaguardia levantaron la vista con asombro. Un segundo después, la mitad superior de sus cuerpos salió volando. Shia había golpeado a Druken tan rápido que los había partido por la mitad. Las ondas de choque que siguieron a su golpe aplastaron los órganos internos de otros 3 soldados. Para cuando la sangre de los hombres muertos comenzó a caer al suelo, Shia ya se había movido a sus siguientes objetivos, los miembros de la vanguardia que ella había destruido antes. Antes de que pudiesen terminar alguna frase, Druken se estrelló contra ellos convirtiendo sus cabezas en bolas de alfiler. Empapado en la sangre de sus hombres, Grid rápidamente ladró órdenes de que se dispersaran y no se agruparan. Fue debido a que se mantenían tan unidos que Shia podía matar a múltiples enemigos con cada golpe. Grid se dio cuenta de eso e instantáneamente cambió de táctica. Los soldados se extendieron y rodearon a Shia por todos lados.
Aunque los gritos de batalla de Shia parecían bonitos, no había nada bonito en la forma en que Druken aplastaba a los soldados como si fueran panqueques. Ella tiró su martillo contra otro guardia, aplastándolo contra la pared. Reed y los demás sintieron un rayo de esperanza cuando la vieron tirar su arma, pero pronto se sintieron decepcionados. Shia movió su brazo y Druken voló de vuelta hacia ella. Al inspeccionar más de cerca, Gris se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo el mango del martillo y que estaba conectado a su cabeza por una fina cadena. Al separar la cabeza del mango, Shia ahora podía transformar a Druken en un mayal. Dos de los soldados imperiales corrieron hacia adelante esperando derribar a Shia antes de que la cabeza de Druken volvieran a ella, pero Shia simplemente apretó uno de los gatillos en el mango de Druken. Un segundo después, una serie de explosiones fuertes vinieron de la cabeza de Druken. Múltiples disparos de escopeta salieron del lado plano del martillo y convirtieron a los dos soldados que atacaban en piñones. Después de eso, Shia saltó ligeramente sobre sus cuerpos sin vida y atrapó la cabeza de Druken en el aire. Transformó a Druken en modo de bombardeo y disparó otra salva de proyectiles de escopeta. 5 soldados más se convirtieron en charcos de sangre y carne. Finalmente, algunos de los soldados terminaron de lanzar sus hechizos. 10 jabalinas carmesí giraron hacia Shia. Gracias al estricto entrenamiento del Imperio, todos dispararon en tándem. Shia vio las lanzas ardientes que corrían hacia ella y los soldados gritaban de alegría. Girando en círculos, Shia acumuló mucha fuerza centrífuga y creó un mini tornado a su alrededor. La tormenta golpeó todas las jabalinas que se dirigían hacia ella. La única ventaja que los humanos tenían sobre los hombres bestia era la magia, y esa ventaja había sido anulada con increíble facilidad. Los dos soldados que gritaban sorprendidos fueron convertidos en cadáveres segundos después. 2 bolas de acero del tamaño de un puño chocaron contra sus caras rompiendo sus cráneos. Shia los había sacado de su tesoro oculto y les había pegado a los 2 soldados con Druken. A otros 2 soldados les aplastaron los huesos mientras Shia saltaba a su alcance y los arrojaba al suelo. No había pasado ni un minuto desde el comienzo de la batalla y sin embargo la mitad de los soldados del Imperio yacían muertos en el suelo. Grid atacó a Shia mientras gritaba: "Y una mierda te dejaré salirte con la tuya". Como era de esperar, el comandante estaba en un nivel diferente al de sus hombres. Gracias al fortalecimiento de su cuerpo, se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. El hecho de que uno de sus hombres le siguiera con un ataque propio también demostró que había entrenado bien a su equipo. Sin embargo, eso solo no fue suficiente para rasguñar a esta conejita superpotente. Ella había bloqueado el golpe de Grid atrapándolo entre la punta de su talón y su suela. Con la espada aún atrapada en su zapato, Shia dio vueltas. Grid fue arrastrado con ella y su postura se desmoronó. Un segundo después sintió que algo se golpeaba contra la boca del estómago. Shia le había dado un fuerte puñetazo. Él se dobló y se tambaleó unos pasos hacia atrás. Shia continuó con la patada frontal que Hajime le enseñó y le hizo torcer sangre mientras volaba contra la pared. Sin embargo, Shia se había contenido lo suficiente como para no matarlo. Apenas consciente, Grid solo podía ver cómo mataban a sus hombres uno tras otro. En otros 30 segundos, todo su equipo había sido exterminado. Shia se dio la vuelta y caminó hacia Grid, los tacones chocando contra el suelo. A pesar del baño de sangre que había causado, no tenía ni una gota de sangre manchándola. Sangre goteaba de su boca mientras Grid rogaba por su vida. La criatura que estaba ante él estaba tan lejos de su comprensión que solo podía temblar de miedo. ¿Qué demonios dejé que se me escurriera entre los dedos? Se encontró por primera vez con los Jaulia merodeando fuera del mar de los árboles. En ese momento pensó que había tenido la suerte de encontrarse con un gran botín. Para paralizarlos con miedo, había empezado a matar a los hombres y ancianos del clan. Había esperado que los hombres conejo, por débiles que fueran, se rindieran rápidamente, así que los había llevado en manada al desfiladero Rising y luego planeaba enviar a sus soldados tras ellos una vez que se hubieran agotado. Personalmente solo quería a la belleza de pelo azul claro. Tenía tantas ganas de capturarla y violarla delante de todos sus hombres. ¿De verdad creí que podía manejar a alguien como ella? Shia lo agarró de la coraza y lo levantó. Aunque su armadura no era el acero más duro, era de hierro resistente. A pesar de eso, el agarre de Shia fácilmente aplastó el metal, moldeándolo en una forma fácil de agarrar. «Te lo ruego, por favor no me mates. Sí, a cambio te diré a dónde llevé a todos esos hombres conejo que capturé. Si me matas, nunca». «No tengo nada más que decir a gente como tú». Shia lo interrumpió y lo levantó sobre su cabeza. Su resentimiento y rabia no habían disminuido en lo más mínimo, lo que probablemente era la razón por la que antes se había contenido inconscientemente. No dejaría que el hombre que le había causado tanto dolor y sufrimiento tuviera una muerte tan fácil.
Dicho esto, se negó a dejar que su deseo de venganza la consumiera. Como una Jaulia, como una de las camaradas de Hajime, no podía permitirse caer tan bajo. Terminaré todo con este último golpe. Shia Jaulia, el monstruo nacido en el mar de los árboles, necesitaba arreglar las cosas para seguir adelante con sus amigos, y así lanzó a Grid al aire y blandió a Druken. Luego, con una sonrisa valiente, soltó unas palabras de despedida. Te enviaré a la luna, bastardo. ¡No! ¡Detente! La retícula se estrelló a través del cielo de la entrada y desapareció en el cielo nocturno. Mirando hacia arriba, todo lo que Shia podía ver era la luna creciente sonriéndole. Se dirigía hacia la luna, así que tal vez sí lo envía hasta allí. Shia golpeó a Druken una vez más, haciendo que una brisa se levantara en la entrada. Chicos, espero que esto haya sido suficiente para vengarlos. Los recuerdos de los miembros de su difunta familia pasaron por su mente. Habían estado dispuestos a tirar incluso sus casas para protegerla. Shia cerró los ojos y ofreció una oración en silencio. Después de unos minutos, sus orejas de conejo se levantaron con el sonido de pisadas que se dirigían hacia ella. Parecía que el equipo de Grid no era el único que Cam y los otros habían dejado pasar. Los ojos de Shia se abrieron y volvió a sonreír. Los guardias imperiales abrieron la puerta, pero vacilaron cuando vieron la carnicería que les esperaba adentro. Shia se hinchó el pecho con orgullo y declaró su intención. ¿Están listos para morir? Solo para que lo sepan, esta conejita es mucho más fuerte de lo que parece. El monstruo de Jaltina siguió acumulando matanzas durante bastante tiempo hasta que Hajime finalmente le envió un mensaje por telepatía. Capítulo 4. El Imperio contra los conejos más fuertes. Parte 4. Flechas envenenadas, La voz de dolor de Gaja resonó en el silencioso salón de fiestas. Los otros miembros del Imperio aún estaban demasiado aturdidos para hacer algo. Su emperador, el símbolo del poder de su nación, había caído. Uno de los jaules se acercó a Gahar y le dio medicinas que le devolvieron la audición y la vista. Necesitaría sus sentidos para las negociaciones. Esa dosis fue suficiente para dejar a los monstruos completamente paralizados. Estoy impresionado de que resistieras tanto tiempo. Maldición, así que ese fue tu plan desde el principio. Los jaulas le confiscaron todos los artefactos que Gahar había escondido dentro de sus ropas, dejándolo totalmente indefenso. Como su oído y su vista habían vuelto, Gahar pudo ver la elaborada trampa que los jaulas le habían tendido, pero antes de que pudiera decir nada más, un solitario rayo de luz se posó sobre él. Los jaulas estaban usando sus linternas como un foco improvisado para enfatizar a los invitados que su emperador había caído. Al ver al derrotado emperador, una voz de pánico gritó desde la esquina de la habitación. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? Explícate, Nagumo-san, solo... ¿Qué hiciste? Cálmate y mira, princesa, este es el clímax de la fiesta. Cuando la redada había empezado, Hajime y los demás habían evacuado a un rincón de la habitación para no interponerse en la lucha de los Jaulia. Liliana había estado con Bayus, pero Yue la había teletransportado a los demás usando magia espacial. Aunque todavía estaba confundida por la repentina teletransportación, las luces se habían apagado y todo lo que podía oír era el sonido de la pelea. Ahora, de repente, el emperador yacía derrotado en el suelo. Liliana podría haber sido buena manteniendo una cara de nada, pero ni siquiera ella podía ocultar su sorpresa. Koki y los otros también se estremecieron, pero por una razón diferente. Unos pocos nobles del imperio habían muerto en el ataque, y sus muertes habían dejado pálidos a Koki, Shizuku, Suzu y Ryotaro. Miraron silenciosamente a los cadáveres con muecas de dolor. Sin embargo, sabían que esta era la única oportunidad para que los hombres bestia pusieran fin a sus siglos de esclavitud y que el destino de los Jaulia dependía del resultado de esta batalla. Aunque encontraron el derramamiento de sangre difícil de digerir, se mordieron la lengua, o mejor dicho, no tuvieron más remedio que callarse. Había alguien que los dejaría sin sentido si intentaban hablar e interferir en la batalla de Kami y los Jaulia. Hajime no le había quitado los ojos a Koki de encima desde que empezaron los combates. Ahora bien, Gahar de Holcher, ¿entiendes por qué te hemos dejado vivir? Pues supongo que tienes demandas. Pues, ¿qué esperas? Escúpelas ya. ¡Qué desafortunado! Parece que aún no entiendes la situación en la que te encuentras, Gahar. Esa es una marca.
La voz de Cam resonaba por toda la sala, amonestando a Gahar por su arrogante actitud. Gahar estaba a punto de aprender que la consecuencia de su desafío era la vida de sus compatriotas. Otro foco iluminó a pocos metros de él, justo encima de uno de los nobles a los que les habían cortado los tendones y les habían quitado la lengua. Una mano extendió la mano de la oscuridad, agarró al noble por el pelo, lo levantó y le cortó la garganta sin piedad. ¡Bastardos! Otra marca. La única respuesta al grito de enojo de Gahar y a los gritos de los invitados fue la voz mecánica de Cam diciéndole que había cometido un error una vez más. Otro foco de antelación brillaba, mostrando la decapitación de un noble diferente. ¡Vesta! ¡No! ¡Malditos sean! Otra marca. Vesta había sido uno de los socios cercanos de Gahar, sin embargo, su enojo por la pérdida de su amigo trabajó en su contra en este caso en particular, cuando Cam decapitó una vez más a otro de los nobles del imperio en respuesta al rebato de Gahar. Esta vez Gahar se mordió la lengua, miró la oscuridad que tenía ante él, sus ojos rebosantes de puro odio. Sin embargo, Cam permaneció indiferente. Así es, ahora entiendes lo que significa ser el derrotado. Yo elegiría tus palabras con cuidado, Gahar. Las vidas de todos en esta sala dependen de que tomes las decisiones correctas. Una mano se extendió desde la oscuridad y puso un collar sobre su cabeza. Había un vivido rubí carmesí colgando de su fina cadena de oro. Este es el collar de los votos, es un artefacto que te obligará a cumplir cualquier promesa que hagas. Rompe cualquiera de tus promesas y este collar te matará. Una vez activado, no solo te unirá a ti, sino también a los que están ligados a ti por la sangre. Si reniegas de tu palabra, morirán contigo. Khan explicó brevemente a Gahar que también tenía su familia bajo su custodia. Gahar apretó tanto los dientes que parecía que se iban a romper. El collar de los votos era un artefacto creado con magia espiritual. Ataba el alma de una persona a las promesas que hizo. Más específicamente, esculpía las palabras que una persona decía en su alma. Si la persona que llevaba el collar alguna vez hacía algo para anular esas promesas o intentaba quitarse el collar, su alma sería destruida, y como afectaba a cualquiera que tuviera el alma ligada a la del portador por la sangre, toda la familia de Gahar necesitaba seguir llevando los collares para siempre también, o morirían. En otras palabras, el artefacto obligó a Gahar y a su familia a cumplir sus promesas hasta el día de su muerte. Por cierto, solo funcionaba a través de lazos de sangre directos, por lo que los parientes por matrimonio no se verían afectados. ¿Promesas, dices? Hay 4 cosas simples con las que quiero que estés de acuerdo. Primero, liberar a todos los esclavos hombres bestia. Segundo, no volver a invadir Jaltina. Tercero, dejar de tomar para siempre a los hombres bestia como esclavos y tratarlos como iguales. Cuarto, convertir las 3 anteriores en leyes imperiales. ¿Entiendes lo que digo? Si lo haces, entonces di: por la presente, juro como representante de Holcher que defenderé estos principios. Al hacerlo, activarás el artefacto. ¿Y si me niego? Entonces la familia imperial dejará de existir, y hasta que el imperio decida negociar, seguiremos matando a tus oficiales y soldados uno por uno. Aterrorizaremos tu imperio hasta que nosotros como raza seamos destruidos. Ningún hombre, mujer o niño estará a salvo mientras respiremos. Si matar a sus soldados no es suficiente, también asesinaremos a sus familias. No subestimen al imperio, hombres conejo. Esta nación no se derrumbará solo porque yo esté muerto. Si me matas aquí, mis soldados levantarán un ejército de decenas de miles de hombres y arrasarán tu precioso mar de árboles. Seguramente te das cuenta de esto también. Si le dedicamos todas nuestras fuerzas a aplastar Berbergen es una posibilidad muy real. La única razón por la que no lo hemos hecho es porque no serías capaz de cazar esclavos si nos mataras a todos, ¿correcto? Parece que lo entiendes, pero aún hay tiempo para arrepentirse. Incluso si tomaste prestada la fuerza de ese chico, debo admitir que tomar el control del Palacio Imperial en tan poco tiempo es impresionante, sin mencionar tus extraordinarias habilidades de combate. Sería una pena tener que matarte. ¿Por qué no te unes a mi ejército? Prometo tratarte bien. Ni hablar, considerando cómo has tratado a los hombres bestia en el pasado, seríamos unos imbéciles si confiáramos en tu palabra. Es porque nosotros ya no podemos preparar estos collares. Entonces, todo lo que obtendrás de mí es la guerra. Nunca aceptaré esos términos. Ya veo, esa es otra marca, Gahar. Gahar había sonreído triunfalmente, pero la voz plana de Cam no vaciló. Otro rayo de luz cayó y esta vez... ¡Suéltenme! ¿Saben quién soy, bestias asquerosas? Los mataré, malditos bastardos. Los mataré a todos, ¿me oyes?
Estaba enfocada en Bayus. Los nobles en la sala respiraron con dificultad cuando la cabeza del futuro emperador fue cortada limpiamente de sus hombros. Así que ese era tu sucesor, el siguiente en la línea de sucesión al trono. ¡Qué hombre tan despreciable, patético y fanfarrón! Creo que ya te lo he dicho, incluso si matas a mi familia, nunca me someteré. Adelante, haz lo que quieras, te arrepentirás de haber incurrido en la ira del imperio. A pesar de ver a su hijo asesinado ante sus ojos, la expresión de Gahar no cambió. No había manera de decir lo que realmente estaba pensando, pero al menos no se permitió a sí mismo parecer sacudido. ¿Incluso después de ver morir a tu hijo? Bueno, supongo que para empezar nunca amaste a tus hijos. La gente del imperio valoraba la fuerza por encima de todo, por lo que era posible que no le dieran importancia a los lazos familiares. De hecho, parecía que a Gahar le había importado más la muerte de su amigo que la de su hijo. En respuesta a las palabras de Cam, Gahar simplemente habló despectivamente. Si lo entiendes, entonces deja de hacerme perder el tiempo. No seas tan impaciente. ¿Estás seguro de que no deseas hacer la promesa? ¿Insistes en perseguir hombres bestia y perseguir a los jaúles sin importar las consecuencias? Deja de hacerme repetirme. Ya veo. Qué desafortunado. Delta 1 aquí, Alfa 1. Hazlo. Gahar levantó la vista confundido. Esas palabras no tenían sentido para él, pero la masiva explosión que escuchó unos segundos después lo dejó todo claro. ¿Qué acabas de hacer? No es gran cosa. Acabo de volar los cuarteles de los supervisores de esclavos. ¿Explotó? ¿Quieres decir que...? De hecho, probablemente había algunas personas dentro. Imagino que unos cientos de sus preciosos soldados están muertos ahora. Todo por tu culpa, Gahar. ¡Tú eres el que hizo esto, bastardo! No, Gahar, esto es culpa tuya. Tu decisión imprudente causó la muerte de tus hombres, y ya que aún planeas resistirte... Delta 1 aquí, Alfa 1, siguiente objetivo. En pánico, Gahar intentó detener a Cam, pero otra explosión rugió en la distancia. Esta vez estaba mucho más lejos. Probablemente no estaba en ningún lugar del castillo, sino en algún lugar de la capital. Gahar se obligó a mantener la calma e interrogar a Cam. ¿Qué volaste esta vez? ¿Un hospital? ¡Hijo de puta! Cálmate, era solo un hospital militar. Los únicos que hemos matado son soldados y médicos militares, aunque... Por supuesto, hemos plantado explosivos en hospitales civiles, posadas, burdeles, casas e incluso en los refugios temporales que instalaron tras el ataque de los demonios. ¿Hay algún lugar en particular con el que le gustaría que empezáramos, emperador? ¿Hasta harías daño a civiles? ¿Qué tan bajo caerás, Jaulia? Haces lo mismo con nosotros, hombres bestia. Ninguno de ustedes tiene reparo en secuestrar y esclavizar a mujeres y niños inocentes. No tienes derecho a hablar. Delta 1, próximo objetivo. ¡Espera! En cuanto a Cam, todos en el imperio eran igualmente culpables de oprimir y esclavizar a los hombres bestias, y Piedad ordenó que volaran otro objetivo. Gahar rechinó los dientes preocupado de que Cam pudiera haber volado un lugar civil esta vez. En realidad, Cam solo había destruido el puente levadizo que llevaba al castillo imperial. Una vez que las explosiones comenzaran a ocurrir en la capital, naturalmente la gente correría al palacio para reportarlo. Cam había querido hacer eso imposible antes de encontrar el lugar inundado de tropas. Además, sus palabras eran medio fanfarronadas. Había colocado mucho más explosivos, pero ninguno en lugares civiles. Cam estaba dispuesto a hacer un gran esfuerzo, pero incluso él tenía algo de orgullo. Se negó a caer tan bajo como lo había hecho el imperio. Por supuesto, si fuera necesario también recurriría a masacrar civiles, pero por lo demás esperaba conseguir lo que quería a través de mentiras y desvíos. Esa era la resolución que tenían los actuales Jaulia. Si no estás de acuerdo con nuestras demandas, entonces no tenemos elección. Enviaremos toda la capital al infierno contigo. Imagino que caer con decenas de miles de sus súbditos será un final apropiado para su reinado, emperador. Viéndolo objetivamente, no eran muy diferentes de los terroristas, cualquier cosa por la victoria, incluso tácticas sucias y turbias. Uno se preguntaba qué personalidad tenía el hombre que los había entrenado. Varias personas se giraron para mirar a Hajime, pero él simplemente les ignoró. Gahar se quedó callado, desgarrado sobre qué hacer a continuación. Se rompió el cerebro buscando una solución a este problema, pero no se le ocurrió nada. Sudor frío corría por su cara, la primera señal visible de lo acorralado que se sentía. Pero Cam no estaba a punto de aliviar la presión. Cuanto más tardara Gahar en decidir, más lugares explotaría. Delta 1, aquí Alfa 1. ¡Espera!
Gahar gritó apresuradamente y golpeó su cabeza contra el suelo unas cuantas veces, frustrado. Entonces, después de dejarlo todo, levantó la vista y habló en un tono lleno de resignación. ¡Ah, maldita sea! Bien, perdí. Aceptaré todas tus malditas condiciones, así que deja de volar mi ciudad. Una sabia decisión. Ahora pronuncia el juramento. Incluso después de satisfacer sus demandas, el tono mecánico de Cam no cambió. Gahar puso una mueca de dolor y luego cayó derrotado. Se giró hacia los nobles de la sala y habló. Lo siento, chicos, realmente nos atraparon esta vez, pero nosotros fuimos los que dijimos que el poder hace lo correcto, y estos hombres conejo lo demostraron de nuevo capturando la capital. La vida de nuestros súbditos descansa en las palmas de sus manos, así que... Los demás nobles apretaron los dientes con frustración. Gahar quemó su resentimiento en su alma y continuó en voz alta. Juro como representante de Horcher que liberaré a todos los esclavos dentro del imperio. Además, juro que nunca invadiré Jaltina ni volveré a interferir en su política. También juro que el imperio dejará de perseguir a los hombres bestia y los tomará como esclavos. Cualquier ciudadano que rompa estas reglas será castigado de acuerdo a las leyes del imperio. Finalmente, juro codificar los preceptos anteriores en la ley imperial. Cuando completó el juramento, el rubí alrededor de su cuello comenzó a brillar. Por último, Gahar hizo una declaración más como emperador. Si alguien tiene un problema con eso, que lo hable conmigo. Si me ganan en una pelea, les entregaré el imperio. Entonces pueden hacer lo que se les dé la gana. En otras palabras, estaba diciendo que si alguien quería volver a esclavizar a los hombres bestia, tenía que hacerlo sobre su cadáver. Una declaración adecuada para el hombre que respetaba la fuerza por encima de todo. Muy bien, el contrato está hecho. Otro foco de atención brilló. Este mostraba a la familia del emperador. Todos llevaban los mismos collares también. A menos que desees que tu familia se extinga, no reniegues de tu juramento. Lo sé, lo sé. A continuación, hará un anuncio oficial mañana y liberará a todos los esclavos de la capital el mismo día. ¿Quieres que lo haga todo en un día? ¿Tienes idea de cuántos esclavos tenemos? Siguiente objetivo. Maldita sea, bien, lo haré. Es suficiente, ¿verdad? Asegúrate de guiar a los esclavos liberados de vuelta a Jaltina. Además, Gahar, nos acompañará Berbergen. Tienes que repetir tus juramentos delante de los ancianos de Berbergen. ¿Por mí mismo? ¿No me matarán los ancianos? Como mencioné, te acompañaremos. Ten la seguridad de que no sufrirás ningún daño. Además, nos conviene mantenerte con vida. De acuerdo. Para ser honesto, tenía el presentimiento de que algo así podría pasar cuando escuché que escaparon, aunque no pensé que estaría tan mal. Oye, ¿tienes rencor contra mí y el imperio o algo así? Hajime Nagumo. Gahar miró a Hajime, a quien de alguna manera había localizado a través de la oscuridad. Sin embargo, Hajime no dijo nada en respuesta, simplemente se recostó contra la pared y bostezó. Este era el escenario de los Jaolia, no tenía nada que decir aquí, así que actuó como si esto no tuviera nada que ver con él. Como todavía no había mucha luz, Gahar no podía distinguir su expresión, pero aún así podía decir que Hajime no tenía intención de contestar. El emperador chasqueó su lengua y luego Cam lo interrumpió. Una advertencia, Gahar. Recibimos ayuda de nuestro salvador y benefactor, pero la fuerza que nos prestó nos pertenece ahora. Si así lo quisiéramos, podríamos infiltrarnos en la capital en cualquier momento y reunir toda la información que necesitáramos. Asesinarte mientras duermes no requeriría ningún esfuerzo, así que, si intentan eludir nuestro acuerdo, sepan que podemos tratar con ustedes sin ayuda de nuestro maestro. Te pertenece, ¿eh? Hombre, estoy celoso, no tengo ni idea de cómo hizo artefactos tan poderosos que incluso los hombres bestias y maná pueden usar, pero... La frustración de Gahar era comprensible. Después de todo, la mayor razón por la que los hombres bestia eran más débiles que las otras razas era porque no podían usar magia, pero ahora que algunos de los hombres bestia habían obtenido artefactos que podían funcionar mágicamente, esa diferencia había desaparecido. Gahar quería gritarle a Hajime por alterar el equilibrio que se había conservado durante siglos, pero todo lo que podía hacer era maldecirse a sí mismo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿No sabes cómo esto afectará a las naciones humanas? Sin embargo, Hajime no había proporcionado realmente tanta ayuda. Acababa de equiparlos y desarmó algunas de las trampas que rodeaban el Palacio Imperial, y todo eso lo había hecho usando sus arañas multipropósito, los Arachnae. Funcionaban de manera similar a sus crossbees y él podía controlar múltiples arañas a la vez, una de las cuales por supuesto había salvado a Liliana. Los Arachnae estaban equipados con cables de acero, la capacidad de transmitir todo lo que veían al ojo del demonio de Hajime o a una pantalla de cristal sólido, y también le permitían transmutar remotamente las cosas en su entorno.
Encima de eso, las patas de la araña eran agujas hipodérmicas que contenían diferentes viales envenenados. Los viales tenían efectos que iban desde el sueño hasta la parálisis y la impotencia. La razón por la que Hajime había estado tan fuera de sí desde que entró en el palacio era porque se había estado concentrando en controlar sus aracnais. Se había necesitado una inmensa concentración para mantenerlos a todos en movimiento y desarmar las trampas simultáneamente. Una vez que terminó de desmantelar la mayor parte de las defensas del palacio, hizo que las Arachnae grabaran cada centímetro del interior del castillo y retransmitieran las imágenes a los jaules esperando fuera de la capital. Además, había utilizado versiones mejoradas de su antigua piedra de telepatía para proporcionar a los jaules la perfecta red de comunicación silenciosa. La forma en que había hecho sus artefactos utilizables incluso para los jaules sin maná era simple. Había tomado el mineral capaz de almacenar maná y lo había encantado con la regeneración de maná de alta velocidad y la descarga de maná. De esa manera, el mineral estaba constantemente absorbiendo maná. Después de eso había tallado círculos mágicos sin terminar en cada uno de los artefactos y había dejado la pieza final ligeramente desalineada. Al deslizar el interruptor en cualquiera de ellos, el círculo se completaría y se activarían las propiedades del artefacto. Todavía había muchas mejoras de diseño que necesitaba hacer, pero al menos con esto había logrado hacer artefactos que incluso los jaules podían usar. Además, había usado el mismo tipo de magia que hacía que las placas de estado fueran únicas para cada individuo, para asegurar que solo los jaules pudieran usar sus artefactos. Por cierto, no eran artefactos que había creado recientemente, originalmente las había hecho para Miu. Después de todo, había prometido volver a buscarla algún día, y como era una niña guapa, no había duda en la mente de Hajime de que los chicos groseros estarían encima de ella, en cuyo caso Miu necesitaría artefactos para que pudiera destruir a esos chicos groseros en defensa propia. Hajime era realmente como un padre sobreprotector. Irónicamente, su sobreprotección había causado inadvertidamente una revolución en las relaciones raciales. Si alguien en el imperio hubiese sabido que esa era la razón de la caída de su nación, probablemente se habrían puesto furiosos. No temas, Gahar, solo los jaules fueron dotados con estos artefactos. Berberge no será tan tonto como para intentar invadirte después de que les hayas brindado tus juramentos. De hecho, si intentaran algo tan tonto, los atacaríamos nosotros primero. Con esas palabras, Gahar se dio cuenta de que los Jaulia eran una fuerza independiente de Berbergen. Habían comenzado esta lucha no por el bien de su país, sino para mejorar las condiciones de vida de sus compañeros hombres bestia. O bueno, en realidad solo sus compañeros hombres conejo, pero Gahar no lo sabía. Ya veo, de acuerdo, ahora lo entiendo, así que date prisa y suéltame ya. Si quieres que libere a todos para mañana, tengo que empezar ahora, o no lo lograré a tiempo. Muy bien, pero que sepas que los Jaulia siempre te estarán observando. Nunca lo olvides. Todos los focos se apagaron, inundando la sala de nuevo de oscuridad. Hajime entonces se giró para ver a Shia de pie junto a él. Ella había regresado después de que Hajime le había dicho por telepatía que la batalla había terminado. Su sonrisa era un poco diferente de lo usual, como si por primera vez en su vida no tuviera preocupaciones. Estaba tan radiante que Hajime estaba momentáneamente enamorado. Hajime-san, finalmente se acabó. Hajime no estaba seguro si se refería a esta batalla o a algo más. Aún así le devolvió la sonrisa y respondió: ya veo, lo hiciste muy bien. Hajime no había creído posible que la sonrisa de Shia se hiciera más brillante, pero estaba equivocado. Antes de que pudiera responder, recibió una transmisión por telepatía. Jefe, aquí Alfa 1, nos retiraremos ahora. Estamos en deuda con usted por toda su ayuda. No te preocupes, lo hice por Shia. Además, esto aún no ha terminado. De hecho, la verdadera batalla comienza aquí. No bajen la guardia, chicos. Definitivamente hay algunos tipos por ahí que querrán seguir cazando hombres bestia, aunque eso signifique desobedecer las órdenes imperiales. Lo sabemos, jefe. Desde el principio decidimos seguir luchando todo el tiempo que fuera necesario. Este es el camino que los nuevos y mejorados Jaulia han elegido para recorrer. Bueno, definitivamente me han demostrado lo decididos que están. Todos ustedes... bien hecho. Era la primera vez que los Jaules recibían elogios sinceros de su amado jefe. El choque dejó sus orejas apuntando hacia arriba y su pelaje parado de punta a punta. Les llevó unos segundos digerir lo que Hajime acababa de decir, pero una vez que lo hicieron, su alegría no se parecía a nada de lo que Hajime había visto antes. Todos gritaron al unísono ¡sí!, como un rugido de victoria. El más débil de los débiles, los perdedores que habían sido forzados a tragarse el amargo golpe de la derrota durante siglos, finalmente habían sido capaces de devolver el golpe a sus enemigos.
Con toda honestidad, aún no había garantías de que el imperio cumpliera plenamente su promesa de dejar de invadir Jaltina y capturar esclavos. Como había dicho Hajime, había más de unos cuantos en el imperio que querrían seguir cazando hombres bestia, aunque eso significara ir en contra de las órdenes de Gahar. Además, era totalmente posible que Gahar encontrara una escapatoria para eludir sus juramentos. Y así, los Jalas también sabían que su lucha apenas comenzaba. Sin embargo, como mínimo los juramentos que habían obligado a Gahar significaba que el imperio no atacaría a Jaltina ni capturaría hombres conejos en un futuro cercano. Con el tiempo que compraron, los Jaula aumentarían su número, afilarían sus colmillos y dominarían las artes del asesinato, al igual que la guerra de guerrillas. Crecerían tan fuertes que incluso si el imperio encontrara una manera de romper su promesa, tendrían una dura batalla contra los Jaulia. El verdadero propósito de esta operación no había sido poner fin a todos los conflictos, sino silenciar al emperador y comprar a los Jaulia tiempo suficiente para fortalecerse, y en ese sentido habían tenido éxito. Los Jaulia, los más débiles de todos los hombres bestia, habían ganado y con decisión. ¡Maldición! Esos bastardos me dejaron aquí. ¡Alguien encienda las luces! Mierda, todos están heridos o muertos. En realidad, espera. Hajime Nagumo, maldito bastardo, deja de hacerte el tonto. Sé que todavía estás ileso, así que ayúdame aquí. Hajime estaba escuchando los aplausos telepáticos de los Jaules mientras acariciaba a una Shia de ojos llorosos. Gracias a su habilidad de visión nocturna, no tuvo problemas para ver a Gahar rodando impotente en el suelo. Sin embargo, quería disfrutar de las celebraciones de los Jaules por un tiempo más. Ah, por cierto, cuando Shia había saltado a los brazos de Hajime, casualmente había echado a Liliana a un lado. El tratamiento cruel de Hajime le había hecho recobrar la cordura y se había desplomado en un montón de lloros murmurando: aunque yo soy una princesa, una y otra vez. Se parecía a una pobre chica que había sido abandonada por su novio Playboy. Está bien, ayudaré. Aún sosteniendo a Shia con una mano, Hajime sacó una roca luminosa de su tesoro oculto con la otra, la tiró al techo donde se detuvo y empezó a flotar. Una vez que estaba en su lugar, empezó a brillar mucho más intensamente e iluminó la habitación tan bien que parecía que era mediodía. Ahora que toda la sala estaba a la vista, todo el mundo podía ver el baño de sangre que había sido la batalla. Los pisos y el techo estaban teñidos de rojo, e incontables cabezas recién cortadas cubrían el suelo. Ninguno de los hombres afortunados de haber sobrevivido estaba ileso. A la mayoría de ellos les habían cortado los tendones y estaban tumbados sin fuerzas en el suelo, gimiendo de dolor. Muchas de las nobles damas se habían orinado de miedo. Algunas de ellas habían tenido la suerte de desmayarse por la conmoción. Aquellos que eran lo suficientemente fuertes como para aferrarse a su conciencia gritaron de terror cuando vieron las orejas de conejo de Shia y también se desmayaron. Algunos de los hombres también se orinaron cuando vieron a Shia. Parecía que los Jaulia habían tenido éxito en su objetivo secundario. La gente del imperio se llenaba de pavor cada vez que veían a un hombre conejo. Hajime, Kouki y los demás destacaron ya que eran las únicas personas de la sala que no habían sido tocadas. Los pocos soldados que habían luchado hasta el amargo final les miraban con odio. Era obvio que los soldados pensaban que Hajime y los otros eran cómplices de los Jaulia. Oye, Hajime Nagumo, deja de coquetear y échame una mano. ¿Cómo puedes ser tan descarado coqueteando con una chica y un conejo nada menos justo después de lo que pasó? Lo siento, es que Shia es una conejita débil y todas esas peleas la asustaron, pobre chica. Esos asaltantes eran aterradores, me costó todo lo que tenía para defenderme. Hajime tembló de forma exagerada mientras lo decía. Por otro lado, Shia ni siquiera se molestó en tratar de ocultar lo feliz que se veía. Gahar tembló de rabia y los magos a los que les habían cortado la lengua le sacaron dagas a Hajime. Kouki y los demás se quedaron atónitos por lo descarado que estaba actuando Hajime. Pequeño insolente, de cualquier forma no estás herido, así que si no tienes nada en contra del imperio, me gustaría que me ayudaras a curarnos a mí y a mis hombres. Al menos podrías buscar ayuda, ¿no? No me importa curarlos, pero tengo la sensación de que sus hombres me atacarán en cuanto lo haga. Mientras no te importe que mate a alguien que me ataque, me parece bien ayudar. Por supuesto que me importa. Oigan, muchachos, no se atrevan a ponerle la mano encima a ese monstruo. No quiero que ninguno de ustedes muera sin valor tratando de vengarse de ese hijo de puta descarado y mujeriego. Todos los nobles cerraron los ojos frustrados. Sabían que Gahar tenía razón al ordenarle sobrevivir, pero no les gustó nada. Hajime cerró los ojos irritado, pero Gahar le cortó el paso. Mira, aunque desearan matarte, ninguno de mis hombres es tan estúpido como para lanzarse a las fauces de la muerte. Aunque lo sean, no se los permitiré. Algunos de ellos están en estado crítico, así que por favor, Hajime Nagumo, sálvalos. Bueno, si estás seguro de que no atacarán, supongo que está bien. Kaori, te toca. Sí, déjamelo a mí. Flujo a etéreo.
Kaori instantáneamente lanzó el hechizo de sanación más fuerte sin ningún encantamiento o círculo mágico. Olas de maná resplandecientes se extendieron por el salón del baile. En menos de un segundo, todos habían sanado completamente. Me rindo, de alguna manera incluso tus sanadores son unos monstruos. Gahar parecía cansado mientras veía la sanación de Kaori y todo el mundo se quedó estupefacto por la rapidez con la que sus heridas desaparecieron. Lanzar instantáneamente el hechizo de sanación más fuerte del mundo debería haber sido imposible, con la excepción de las damas que aún estaban inconscientes y los nobles que aún estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Todos en la sala corrieron al lado de Gahar y formaron un círculo protector a su alrededor. Todos miraron a Hajime con temor. Acabo de decir que no peleen con él. Si le dirigen su espíritu de lucha nos matará a todos, así que deténganse. Pero su majestad están claramente aliados con los asaltantes. Exactamente, incluso mataron al príncipe heredero. No podemos dejarlos ir. Nuestra reputación se arruinará si lo hiciéramos. Los hombres de Gahar discutieron fervientemente con él, estaban ansiosos por pelear, seguro habían vislumbrado la verdadera fuerza de Kaori cuando ella los curó instantáneamente, pero ninguno de ellos sabía nada sobre la fuerza de Hajime. Sin embargo, bastante de ellos habían visto el duelo de Gahar contra Koki. El hecho de que Gahar hubiera derrotado a Koki en aquel entonces fue la base de su confianza. En respuesta, Gahar suspiró con tristeza y dirigió su ira hacia ellos. Sus hombres gimieron y retrocedieron tambaleándose, todas sus ganas de luchar se perdieron. Gahar miró a otro lado de la sala, aspiró un gran aliento y exclamó algo con voz fuerte y digna. Dejen de hacer una escena, lo dije antes y lo diré de nuevo. No permitiré que ninguno de ustedes muera aquí. Escuchen, ese chico de pelo blanco con el parche en el ojo es un verdadero monstruo. El tipo de monstruo que derribó a todo un ejército sin dudar. Es tan fuerte que probablemente no podrían ni rasguñarlo. No les pediré que se sometan a él, pero si son verdaderos hombres del imperio, entonces dejen de hacer berrinches y acepten que él es más fuerte que ustedes. El poder hace lo correcto, ¿recuerdan? Esto va por los Jaulias también. Se suponía que esos bastardos eran los más débiles, pero entrenaron hasta que fueron lo suficientemente fuerte como para desafiarnos. El hecho de que nos llevaran por las narices significa que realmente éramos los débiles. No planeo dejar que las cosas terminen así y estoy seguro de que esos hombres conejo también lo saben, pero... acéptenlo por ahora, esta vez perdimos y los perdedores tienen que respetar los deseos del ganador. Esa es la regla número 1 del imperio. Si aún así no pueden aceptarla, entonces tráiganme sus quejas, golpéenme en una pelea y oblíguenme a admitir que estoy equivocado, igual que ellos. La voz de Gahar resonaba por toda la sala. Los más débiles de voluntad entre los nobles no podían ni siquiera mirar a Gahar, mientras que sus soldados y los que habían luchado con él inclinaban la cabeza a regañadientes. Entre todos ellos, solo Gahar había seguido luchando durante mucho tiempo. Era a la vez su emperador y el más fuerte entre ellos. Naturalmente sus palabras tuvieron más peso. Mientras el salón de baile se quedaba en silencio una vez más, Hajime asintió satisfecho. Perfecto, me alegra ver que todo está arreglado. Naturalmente todos en la sala se giraron para mirar a Hajime. Sus miradas hablaban con más elegancia que cualquier otra palabra. No tienes derecho a decir eso, maldito mocoso. Las repercusiones de ese día se sintieron en toda la capital. A la mañana siguiente, Gahar emitió un decreto imperial en el que declaraba que todos los esclavos hombres bestia tenían que ser liberados inmediatamente y que en adelante se prohibía esclavizar a los hombres bestia. No importaba si eran propiedad de individuos o de traficantes de esclavos, el gobierno no permitiría que nadie mantuviera a los hombres bestia como esclavos. Naturalmente hubo mucha confusión y mucha gente se negó a obedecer. Hordas de ciudadanos llenaron las puertas del palacio exigiendo una explicación. Al final, Gahar salió al balcón del castillo donde su gente podía verlo y gritó con una voz algo tensa. La razón de este repentino decreto es porque recibí un oráculo de nuestro santo creador Ejid. Contemple, ciudadanos del imperio, Lord Ejid nos ha enviado a sus apóstoles, al héroe y a sus amigos. Un sinnúmero de rayos de luz llovió del cielo y un ángel con alas plateadas descendió al balcón junto a Gahar. Plumas plateadas brillantes flotaban a su alrededor, ondas de luz blanca pura creadas a través de una combinación de magia espiritual y magia de restauración se extendieron por toda la capital. La sublime divinidad de todo esto asombró la ira de la gente. Una vez que Kaori había terminado su actuación, Koki salió y levantó su espada sagrada. Parecía brillar aún más de lo normal. Liberar a los hombres bestias llevará a nuestro glorioso imperio a alturas mucho mayores. Así estaba escrito en la visión que recibí de Lord Ejid. Sé que muchos de ustedes están confundidos por esa repentina declaración, pero no teman. Aquellos que han perdido esclavos serán plenamente compensados por el tesoro imperial. Creo que su patriotismo y su devoción puede ayudarnos en estos tiempos turbulentos.
Plumas de plata, la marca de un verdadero apóstol de Dios, cayeron entre la multitud reunida. Aquellos que por casualidad cogieron uno se transformaron instantáneamente y empezaron a animar al emperador y al héroe. Algunos de los ciudadanos, sin embargo, seguían preocupados si totalmente compensados significaba realmente que recuperarían todo su dinero, pero solo Gahar podía aliviar esas preocupaciones. Bueno, buena suerte, emperador. Hajime llamó a Gahar desde el interior de la habitación que conectaba con el balcón. Yu y Tio estaban a su lado. Kaori seguía flotando fuera como parte del espectáculo. Los primeros rayos de luz habían sido creados por uno de los artefactos de Hajime, y naturalmente, el discurso de Gahar también fue escrito por él. Gahar había informado anoche a todos sus jefes y ministros sobre la situación. La mayoría de ellos habían estado presentes en el baile, así que no tardó mucho en subir a todos a bordo. Primero necesitaban una forma de informar a todos los ciudadanos. Después de eso, necesitaban un lugar para reunir a todos los esclavos de la capital. Gahar aún tenía tiempo para liberar a todos los esclavos en las ciudades alejadas del imperio, pero necesitaba sacar a todo el mundo de la capital al final del día, o le volarían la cabeza. Sabiendo que la vida de su emperador dependía de ellos, la cúpula del imperio se movió rápidamente. Sin embargo, pronto se encontraron con un problema. No tenían una buena manera de convencer a la gente para que acatara su decisión. Es cierto que los propietarios privados de esclavos no se verían afectados demasiado, pero los traficantes de esclavos se verían arruinados si sus bienes fueran confiscados de una sola vez. Lo más probable era que se amotinaran si el imperio intentaba destruir su sustento, y si eso sucediera, algunos de los esclavos saldrían heridos, lo que de nuevo llevaría la cabeza de Gahar a volar. Gahar se había vuelto loco cuando Hajime entró con una sonrisa y le ofreció una solución. Si se te acabaron las ideas, entonces solo échale la culpa a Hit. Hajime había delineado su plan para que pareciera que todo era la voluntad de Hit. Él haría el discurso más convincente usando a Koki y Kaori para que pareciera que el apóstol de Dios realmente había bajado y adornado el imperio con sus divinas plumas de plata. Ninguno de los ciudadanos del imperio sospechaba que las plumas del apóstol de Dios eran en realidad armas mortales que pudieran ser controladas a voluntad. El hechizo de curación con el que Kaori había bañado la capital no solo había calmado los corazones de los ciudadanos, sino que también había curado las mentes y los cuerpos de los esclavos hombres bestia que habían sufrido largos años de esclavitud. Mientras todos los ciudadanos estaban reunidos frente al palacio, los soldados imperiales iban conduciendo a los hombres bestia a las ruinas del Coliseo para quitarles todos los collares. Gahar miró durante un rato más para asegurarse de que todo iba bien. Tras unos minutos se giró hacia Hajime y se quejó. Retiro lo dicho, no eres un maldito mocoso, eres el diablo. Koki, Ryutaro, Suzu, Shizuko e incluso Yu y Tio asintieron todos de acuerdo. Como todos los soldados estacionados en la capital estaban ayudando en la emancipación de los hombres bestia, no pasó mucho tiempo desde que fueran liberados de sus grilletes. Los miles de hombres bestia seguían conmocionados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Sorprendidos, siguieron mansamente a Koki fuera de la capital. Incluso después de atravesar las puertas de la ciudad, siguieron mirando temerosamente hacia atrás. La mayoría de ellos estaban convencidos de que se trataba de un nuevo juego retorcido del imperio, que en el momento en que intentaran huir serían cazados y capturados de nuevo. Pero entonces, algo pasó que les hizo volar ese pensamiento de sus mentes. Una enorme nave descendió del cielo, era Fenrir, pero ahora tenía una góndola gigante. Mientras los hombres bestia miraban asombrados, una solitaria chica conejo se inclinó sobre la barandilla del barco y saludó. La chica, Shia, gritó las palabras que los hombres bestia habían estado deseando escuchar. ¡Todo el mundo! ¡Estamos aquí para salvarlos! ¡Es hora de regresar a casa, Verbergen! Habían sanado sus heridas, les habían quitado los grilletes, habían sido conducidos fuera de la capital por el héroe, habían sido recibidos por algún barco extraño y en ese barco estaba un miembro de su propia raza. Aunque apenas podían creerlo, toda la evidencia sugería que realmente estaban siendo liberados. Tras un momento de silencio, los hombres bestia estallaron en salvajes aclamaciones. La tierra tembló de la fuerza de sus voces. Todos abrazaron a la persona más cercana a ellos, mientras estallaban en lágrimas. Regresar a casa, Me pregunto cuándo será mi turno. Hajime observó los procedimientos desde el puente a través de su pantalla de cristal. Tenía una expresión extraña en su cara, difícil de describir con palabras. Era difícil saber si se trataba de envidia, simpatía o algo completamente distinto. A pesar de todo, era una expresión muy humana. De repente sintió que alguien le cogía la mano. Hajime se giró para ver a Yue mirándole suavemente. Él le sonrió y se concentró en bajar el puente levadizo de Fenrir para que los hombres bestia pudieran subir. Detrás de él, Kaori, Tio e incluso Shizuko le miraban con cálidas sonrisas en sus caras.
Y bueno gente, hemos llegado al final del capítulo 4 del volumen 7 de la novela ligera de Rifureta. Entonces, en este final tuvimos a Shia obteniendo finalmente su venganza, así como la conclusión de la batalla entre los Jaulias y el Imperio, donde vimos cómo obligaron al emperador a aceptar las condiciones de liberación de esclavos destruyendo una parte del Imperio, como terroristas. Incluso dejaron su alma atada con ese artefacto del collar. Otra cosa que vimos fue cómo quedó la princesa toda abandonada y Shia ya tiene enamorado a Hajime. Y en la parte final del final vimos cómo liberaban a todos los esclavos y todo el show que montó Hajime, además aplicando su gran lema de si algo raro pasa es culpa de Hit. Bueno gente, espero que de verdad les haya gustado este relato así como yo disfruté mucho hacerlo para ustedes. No olvides dejar tu me gusta, comenta qué te parece este final del capítulo, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. De esta manera hemos terminado la trama principal del volumen 7, pero aún nos falta el epílogo y el capítulo extra y los bonus, ¿cierto? Entonces gente, eso ha sido todo por ahora. El Dr. JC se despide, deseándoles siempre lo mejor y nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos a todos y chao, chao.